Estas son las imágenes de la emergencia máxima que El Salvador decretó en las cárceles del país por la escalada de violencia que viven en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. Hablamos de uno de los países más violentos del mundo y que ha estado golpeado por el narcotráfico, por la extorsión y los asesinatos a manos de varias pandillas durante décadas. Pero ¿cómo se explica lo que está sucediendo ahora en El Salvador? Te lo contamos en este video. El presidente del país centroamericano, Nayib Bukele, responsabiliza directamente a las pandillas de ese abrupto incremento de muertes que ha habido en los últimos días de abril en El Salvador, cuando rige en este momento una cuarentena por la pandemia del coronavirus. Medios locales están reportando que en el último fin de semana han muerto más de 20 personas cada día en El Salvador, y es un aumento muy significativo respecto a días anteriores donde se vivió un sorprendente descenso de las muertes violentas, al punto de que hubo días en el que no se reportó ni siquiera una. Bukele, quien desde junio del 2019, cuando llegó al poder, ha convertido la reducción de muertes violentas en prácticamente su misión política, ordenó entonces la emergencia máxima en las cárceles del país, que incluye medidas muy polémicas que van desde el encierro por 24 horas de los presos hasta el cierre total de las celdas para evitar la comunicación entre ellos, pasando por meter en una misma celda a miembros de diferentes pandillas. Y todo esto porque, según dijo el gobierno, cuenta con información de inteligencia que asegura que las muertes que están ocurriendo en las calles han sido ordenadas por pandilleros desde la prisión o por miembros de pandillas que han sido liberados durante la pandemia. Y a esto se suma que el presidente salvadoreño alertó que el uso de la fuerza letal por parte de la policía y del ejército está autorizado. Pero aunque las medidas han sido aplaudidas por muchos de los seguidores de Bukele, que por cierto cuenta con un amplio respaldo en su país, siendo uno de los presidentes más populares de América Latina, también ha recibido duras críticas. Organismos internacionales lo han tildado de autoritario y dicen que estas medidas son como una bomba de tiempo que puede estallar aún con más violencia. Y fueron el propio Bukele y miembros de su gobierno los encargados de difundir en las redes sociales estas impactantes imágenes que han dado la vuelta al mundo y que han hecho levantar la voz de muchos defensores de los derechos humanos, ya que muestran a miles de presos y pandilleros hacinados y casi desnudos. Y la promesa del presidente para defender a policías y militares que usen esta fuerza letal contra pandilleros ha sido vista como una especie de carta blanca para matar. Esto es lo que ha dicho textualmente José Miguel Vivanco, quien es el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, quien últimamente ha sido bastante crítico con la política de Bukele. Otras críticas lo que resaltan es que las imágenes están mostrando cómo en las cárceles de El Salvador no se está respetando el aislamiento social, y muchos temen que ese hacinamiento de presos provoque un contagio masivo de coronavirus en las cárceles en un momento en el que el número de casos de esta enfermedad en el país está en aumento. Recordemos que El Salvador fue uno de los primeros países de Latinoamérica donde se impuso la cuarentena, y lo hizo incluso cuando en el país no se había registrado ningún caso. Desde que comenzó la cuarentena se había reducido drásticamente el número de muertes violentas y aún no están del todo claros los motivos que llevaron al repunte de los homicidios. Pero muchos temen que la respuesta del gobierno a la ola de violencia, en vez de apaciguar las aguas, las agiten, y que las medidas en las cárceles generen motines o más asesinatos tanto dentro como fuera de las prisiones. Una crisis social que se sumaría a la crisis sanitaria por el coronavirus. Bueno, si quieres saber más sobre el tema del Salvador y más en profundidad, te invitamos a que vayas a bbcmundo.com y leas las notas que tenemos publicadas allí, especialmente las de Marcos González, quien es el corresponsal de BBC Mundo en México y Centroamérica y está siguiendo este tema muy de cerca. Nos vemos la próxima. Chao.